Bienvenido a esta noche de misterio y oscuridad. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Así sabré hasta dónde llega esta comunidad de almas valientes que disfrutan del terror. Ahora apaga la luz y escucha con atención. Siempre pensé que conocía a mi esposa mejor que a nadie. Compartíamos la misma cama, la misma mesa, las mismas conversaciones rutinarias sobre el trabajo y los quehaceres diarios. Y sin embargo, en algún punto que jamás logré identificar, ella comenzó a cambiar. No fue un cambio brusco, sino algo que se fue infiltrando poco a poco en la rutina, como una grieta en la pared que se agranda con el tiempo hasta que la casa entera se derrumba. Todo comenzó con sus desapariciones nocturnas. Al principio lo tomé como una rareza sin importancia. Ella siempre había tenido problemas para dormir, así que pensé que bajaba a la cocina por agua, o que necesitaba distraerse un rato antes de conciliar el sueño. Pero pronto me di cuenta de que aquello no era tan simple. Era siempre a la misma hora, exactamente a las 12:33 de la madrugada. Nunca antes ni después. El sonido era inconfundible. El leve crujido de la cama cuando ella se levantaba, sus pasos medidos sobre el suelo de madera, y finalmente, el chirrido de la puerta del sótano al abrirse lentamente. La primera vez que la escuché, no hice nada. Permanecí con los ojos cerrados, esperando su regreso. Cuando volvió, minutos después, se acostó a mi lado como si nada. Pero lo extraño fue que, a la mañana siguiente, noté una expresión distinta en su rostro. Estaba más pálida, con los ojos cansados, y sin embargo tenía una especie de serenidad que me incomodó. Las noches siguientes repitió la misma rutina. Yo me hacía el dormido, pero estaba atento. El tiempo que pasaba abajo era cada vez más largo. Media hora, luego 1 hora, después hasta 2. Y siempre regresaba con ese mismo aspecto, como si hubiera descargado un peso enorme, y al mismo tiempo cargara con otro más oscuro. Lo peor fueron los sonidos. Desde la cama, algunas veces alcanzaba a escuchar murmullos provenientes del sótano. No eran claros, parecían frases cortas, incompletas. Algunas veces sonaban como oraciones, otras como susurros desesperados, pero lo más aterrador era que no siempre era su voz la única que escuchaba. Había otra, o varias más, susurrando con ella. Me repetía a mí mismo que debía estar soñando, que quizá eran ruidos de la casa, tuberías viejas o el viento colándose por las rendijas. Pero cada noche se hacía más evidente que había algo allí abajo que no debía estar. Una madrugada, vencido por la curiosidad y el miedo, me levanté y me acerqué a la puerta del sótano. Me agaché y apoyé el oído contra la madera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella lo escucharía desde abajo. Los murmullos se hicieron más claros. Era la voz de mi esposa. Reconocía su tono, esa cadencia tranquila, aunque ahora parecía recitar algo, pero no estaba sola. Había pausas, como si alguien le respondiera, aunque no podía entender el idioma. Una lengua áspera, gutural, con sonidos que parecían retumbar más en mis huesos que en mis oídos. Retrocedí de inmediato, asustado. Volví a la cama y fingí dormir cuando escuché sus pasos subiendo de nuevo. Sentí que se detenía frente a mí unos segundos más de lo normal, como si me observara para comprobar si estaba despierto. Mi respiración se entrecortaba, pero mantuve los ojos cerrados. Finalmente, se recostó a mi lado. No dormí esa noche, ni las siguientes. Comencé a notar más cosas extrañas. Sus manos siempre olían a cera, como si hubiera estado manipulando velas, y a veces llevaba tierra bajo las uñas. Una tarde encontré en la lavadora una blusa suya, con manchas marrones que parecían barro o sangre seca. Intenté buscar explicaciones lógicas. Me convencí de que quizá tenía un problema del que no quería hablar. Insomnio, estrés, o incluso algún trastorno nervioso. Pero en el fondo sabía que aquello era diferente. Ella no se comportaba como alguien que buscara calma. Era como si obedeciera un llamado, como si algo o alguien la esperara cada medianoche en ese sótano.
Un vecino, un hombre mayor que vivía en la casa de enfrente, me detuvo un día mientras barría la acera. Me dijo en voz baja, casi en confidencia: «He visto luces en tu sótano por las noches. ¿Acaso están remodelando?» Me quedé helado. Negué torpemente, inventando una excusa sobre unos aparatos eléctricos. Pero la verdad es que yo nunca había visto encendidas esas luces desde fuera. El hecho de que él lo mencionara me hizo sentir expuesto, vulnerable, como si todo el vecindario supiera que algo extraño ocurría bajo mi techo. La tensión crecía cada día. Mis sospechas me carcomían, pero también el miedo de confrontarla. ¿Qué le diría? ¿Qué explicación podía darme que justificara esos susurros a medianoche, esas manchas, ese olor persistente a cera y a humedad? El sótano, que durante años había sido solo un lugar de almacenamiento lleno de cajas viejas y herramientas olvidadas, se convirtió en un abismo prohibido. Solo pensar en él me aceleraba el pulso. Cada crujido de la escalera, cada chirrido de su puerta oxidada, era una amenaza. Y lo peor de todo era la certeza de que ella lo sabía. Sabía que yo estaba empezando a sospechar, y por alguna razón, parecía disfrutar de ello. Una noche, después de escucharla bajar nuevamente, decidí quedarme en la sala, cerca de la puerta del sótano. Me senté en el sillón, con las luces apagadas, y esperé. Los murmullos comenzaron a filtrarse por las rendijas de la puerta. Esta vez, sin embargo, pude distinguir palabras en su voz, frases cortas en español, entremezcladas con ese idioma extraño. Prometo no fallar. Prometo obedecer. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. ¿A quién le estaba prometiendo obedecer? ¿Y por qué sentía yo, con una claridad aterradora, que esas promesas no estaban dirigidas a ninguna persona viva? Me levanté y di un paso hacia la puerta del sótano. Pero en ese instante el murmullo cesó. Silencio absoluto. Me quedé paralizado, temiendo que ella hubiera sentido mi presencia. Y de pronto un golpe seco resonó en la madera, como si algo del otro lado hubiera empujado la puerta. Retrocedí de inmediato, tropezando con el sillón, y corrí de vuelta a la habitación. Cuando ella regresó esa noche, se acostó a mi lado como siempre, pero al darme la espalda para acomodarse, pude verla en el reflejo del espejo del armario, y en ese reflejo, por un instante fugaz, su boca se curvó en una sonrisa que nunca apareció en su rostro real. Estaba sin prisas hacia la medianoche. Mi determinación se volvía frágil, como una telaraña tocada por el viento. Sabía que algo esperaba ahí abajo, y también sabía que, si seguía fingiendo que no ocurría nada, ese algo iba a subir por mí. La noche en que decidí bajar no fue distinta a las anteriores. La misma hora exacta, 12:33, el mismo leve hundimiento del colchón cuando ella se levantó, el mismo crujir de las tablas, pero hubo un detalle mínimo que me empujó a hacerlo. Antes de salir del cuarto, mi esposa se detuvo junto al marco de la puerta y sin voltearse pronunció mi nombre en un susurro. No era una pregunta, ni una advertencia, fue como una constatación. Sé que estás despierto. Dejó la frase colgando en el aire y se marchó. Esperé. No quería que los pasos se superpusieran. Quería que el sótano la tragara por completo, que sus movimientos se hundieran en la profundidad hasta volverse un rumor lejano. Cuando creí que había llegado, abrí el cajón de la mesita de noche y tomé la linterna. La sentí más pesada que nunca, como si el metal llevara incrustada la certeza de que esa noche iba a usarse de verdad. Mis manos sudaban. Me limpié las palmas en el pijama y caminé. La puerta del sótano estaba entreabierta. Un hilo de aire helado subía por allí, un aire que no pertenecía a esta casa. Olía a humedad vieja, pero no a la de un sótano común. Era un olor más hondo, a piedra mojada como de caverna. Al apoyar la yema de los dedos en la madera, sentí un pulso leve, un temblor vivo como si la casa respirara por esa grieta. Empujé la puerta. El primer escalón se quejó en voz baja.
La linterna abrió un cuchillo de luz sobre la baranda, arrancando destellos del polvo. Bajé de lado, pegado a la pared, tratando de no hacer ruido con las plantas de los pies. Cada peldaño tenía una historia de crujidos distinta. A mitad de camino escuché su voz. No era una voz hablada, era recitada, como si leyera algo desde lo profundo. Las palabras en español eran pocas y dispersas. Lo demás ese idioma áspero que ya había escuchado antes. A veces la frase terminaba en un sonido que se quebraba, una sílaba sostenida que parecía colgar del techo. Quise detenerme, medir el miedo, pero la casa me empujaba a seguir. La luz de la linterna se paseó por el muro. Allí estaban otra vez los símbolos, dibujados con tinta espesa y opaca que no reflejaba la luz. Se bebía la claridad como si tuviera sed. Había nuevas marcas, más recientes, superpuestas a las anteriores, y pequeñas hendiduras que parecían hechos con uñas. En el borde de un escalón, junto a mi pie, vi una línea delgada de sal que parecía haberse derramado hace poco. La toqué con la punta del dedo. Estaba fría. Llegué al último peldaño y me quedé quieto. El piso del sótano no era parejo. La luz recortó los desniveles de un cemento viejo y gastado. El silencio por un instante se hizo enorme, como si el espacio se hubiera expandido mientras yo bajaba. Quise llamarla por su nombre, pero me contuve. Algo en el aire me dijo que pronunciar cualquier cosa en voz alta sería un error. Di 3 pasos. La luz de la linterna describió un arco y me devolvió lo que ya me temía: las velas. No eran 2 ni 3, eran docenas pegadas a platos, a trozos de madera, a frascos. Algunas seguían humeando, otras habían llorado tanta cera que habían formado estalactitas congeladas en mitad de su caída. Y en el centro ese círculo, no perfecto, no simétrico, pero cuidadosamente trazado con una mezcla que no era solo sal. Había pequeños gránulos oscuros, como tierra quemada o algo peor. La voz de mi esposa volvió a surgir, esta vez más nítida. No la veía. El sótano tenía un recodo hacia la derecha, un hueco donde la luz no llegaba. Me acerqué al borde, con el brazo extendido, y dejé que el haz lo lamiera. Primero vi sus rodillas. Estaban sobre una alfombra vieja, deshilachada en los bordes. La tela roja cubría aún lo que sea que hubiese frente a ella, cayendo en pliegues pesados. En su mano derecha, sostenía un cuenco de cerámica que despedía un humo excesivamente espeso para provenir de una simple vela. Era un humo que se movía a contraluz, no hacia arriba, sino hacia adentro, como si buscara con ansia el hueco del espejo todavía cubierto. Tragué saliva. Pensé en retroceder. Pensé en subir corriendo, cerrar la puerta, empujar un mueble, llamar a alguien. ¿A quién? Y esperar la mañana. Pero la imagen de ella de rodillas sola recitando en la penumbra me clavó en el sitio. Había algo de devoción en su postura, pero también de entrega, de abandono. No vi un ritual vacío, vi fe. Y eso me dio más miedo que cualquier sombra. Di un paso más. El suelo raspó bajo mi pie y su voz se interrumpió. No se giró. No dejó caer el cuenco. No hizo nada. Solo paró. El humo, en cambio, pareció agitarse, como si mi movimiento lo hubiera alterado. No deberías estar aquí, dijo, con una voz que era la suya y no lo era, como si otra garganta hablara a través de la suya. Todavía no. El todavía me llenó de frío. La frase estaba cargada con una promesa. Reuní las palabras a duras penas. ¿Qué haces?, pregunté, y mi voz rebotó 2 veces en las paredes antes de volver a mí, más débil. ¿Con quién hablas? Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como escuchando algo que yo no podía oír. Luego habló en ese idioma que me raspaba los oídos. 3 frases cortas. El humo se contrajo sobre sí mismo, formando un remolino perezoso. Entonces dijo, ya en español, con los que sí responden. Quise encender la luz del techo, romper el encanto con un gesto simple, cotidiano.
Alargué la mano hacia el interruptor que recordaba junto a la columna de la derecha. Pero donde debería haber estado, solo había pared fría. Busqué a tientas, sin apartar la linterna de ella. Nada. Era como si el sótano hubiera cambiado de forma en mi ausencia, como si la arquitectura hubiese obedecido a una orden discreta para que yo no encontrara salidas fáciles. «Vas a lastimarte», dijo ella, aún sin mirarme. «No fue hecho para ti». «¿Qué cosa?», pregunté, aunque supe de inmediato a qué se refería. Ella aflojó los dedos y la tela roja se estremeció con el cambio de aire. Tuve el impulso de correr y arrancársela de las manos, pero no lo hice. Había una frontera invisible, muy frágil, que me decía que un gesto brusco podría quebrarlo todo del peor modo. «Si te vas ahora», dijo, «tal vez no se fije en ti». Todavía, esa palabra otra vez como una piedra en el mismo charco. Abrí la boca y la cerré. El silencio se sentó entre nosotros. Por fin di el paso que sabía que iba a dar desde el principio. Se acabó. No iba a seguir viviendo con la cabeza llena de medias verdades. No iba a dormir al lado de alguien que bajaba todas las noches a hablar con lo que fuese. Mi voz salió firme, aunque por dentro temblaba. «Voy a quedarme. Quiero ver». No sé si fue una risa lo que escuché, o un suspiro. Sus hombros se relajaron, como si mi respuesta hubiese encajado en un plan viejo. «Entonces mira», dijo, y tiró de la tela. El mundo se contrajo. La palabra espejo es pequeña para nombrar lo que había ahí. Sí, era un espejo en su forma. Superficie pulida, marco de madera tallada con figuras que parecían hojas y garras, una leve curvatura antigua que deformaba un poco los bordes. Pero no reflejaba la luz como debía. La luz de mi linterna no rebotó ni me devolvió mi cara. Entró. Se hundió en ese brillo líquido, como si la superficie fuera un agua espesa que se la tragaba sin ruido. Me obligué a mirar. Y entonces me vi. Pero no de pie, no con la linterna tensa en la mano. Me vi niño sentado en el piso de mi cuarto, a oscuras, con la espalda contra la pared, contándole a la nada un secreto que no le había dicho a nadie. Reconocí el pijama, la alfombra, la sombra larga que hacía la puerta. Sentí, al mismo tiempo, la humedad del sótano y la sequedad de aquella noche lejana. Abrí la boca mareado. El espejo cambió. La imagen se volvió noche de lluvia. Una calle vacía. El reflejo de mi cara en el vidrio de un coche. Mi mano golpeando el volante después de una pelea. Y atrás, apenas, en el asiento trasero, una mancha que juraría que era un rostro pegado al cristal, respirando lento. «No es un recuerdo», dijo mi esposa, ahora sí volteando, y sus ojos estaban demasiado oscuros. «Es un camino». La vela más cercana estalló en un latido de fuego, y luego bajó, como obedeciendo a un ritmo ajeno. Las otras respondieron, una tras otra, hasta que el sótano se marcó con un pulso de sombras. El humo del cuenco se elevó en una columna recta y se clavó en la superficie del espejo. La columna no se deshacía, no se deshilachaba. Era humo tensado. «Basta», dije. Esto no es nuestro. No te reconozco». Ella sonrió por fin. Una sonrisa mínima, sin dientes. En el espejo, sin embargo, la sonrisa era más amplia, como si la imagen hubiese aprendido la mueca mejor que su dueña. Me aferré a la linterna. El metal me dio un poco de realidad. «No te preocupes», dijo. «Nunca te pedí que entendieras. Solo que esperes arriba. No voy a dejarte aquí. No me dejas». Me quedo. Quise buscar su mano, sacarla de ese círculo, romperlo con el pie, apagar todas las velas de un manotazo. Pero el aire alrededor del círculo estaba más frío que el resto. El bajo se escapaba de mi boca y flotaba como una nube pálida. Sentí la piel de los brazos erizada bajo la tela. Me acerqué un paso más, decidido a cruzar. «No traspases», dijo ella sin mirarme.
no te va a gustar lo que toca. Me detuve con el pie suspendido. La frase me cortó como una hebra tensa. En el espejo una sombra cruzó de un extremo a otro, demasiado veloz para ver los detalles, pero lo suficiente para entender que no estaba solo en esa superficie. ¿Qué es esto?, pregunté, y fue la última pregunta ingenua que hice esa noche. Ella se volvió entonces del todo. La luz arrancó un brillo húmedo en el borde de sus labios, como si acabara de beber agua, o algo más espeso. Alzó la mano libre y me señaló el pecho, no de forma acusadora, sino como quien señala un lugar exacto de un mapa. Él te recuerda. Retrocedí un paso. Sentí la baranda de la escalera rozarme la espalda, como ofreciéndome un camino de vuelta. El espejo se agitó, un movimiento sutil, como el de un animal al que le palpan la jaula. Sobre la superficie aparecieron, por un segundo, mis huellas, no las que habría dejado al tocarlo, sino las que había dejado en algún otro sitio, en otra época, al empujar una puerta, al sostener una cabeza, al agarrarme de una mesa. Entendí, o creí entender, que el espejo no mostraba cosas, señalaba deudas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, dije, y la voz me salió más baja. El suficiente para que no puedas detenerlo, respondió. El suficiente para que no te vaya a parecer injusto. El humo empezó a bajar, como un hilo que se enreda en el fondo. Mi esposa dio un paso hacia el espejo, y su reflejo dio dos. Eso fue lo más atroz, la desobediencia, la ruptura de la regla más simple. El mundo de allá no seguía el ritmo del de acá. El mundo de allá tenía prisa. No entres, dije, por favor. Ella ladeó la cabeza, y por un instante se pareció a la mujer que conocía. La forma de las cejas, la curva blanda de la mejilla, el modo en que su respiración se apaciguaba cuando tomaba una decisión grande. Ya estoy, dijo. La frase me dejó sin respuesta. Busqué algo que agarrar, un argumento, una razón, una súplica. Nada sirvió, y entonces hice lo único que podía hacer. Me acerqué cuanto pude al borde del círculo, sin romperlo, y puse la linterna en el suelo para tener las manos libres. La luz cortó las sombras desde abajo, y la escena tomó una forma casi teatral, absurda, como si todo estuviera dispuesto para un público. Si vas a quedarte, dije. Yo también. Ella cerró los ojos, como si una brisa leve le acariciara el rostro. En el espejo, sus párpados permanecieron abiertos. Mantuve la vista en el de carne. No quería mirar más allá. No quería darle al otro la satisfacción. Es tarde, dijo ella. Para ti siempre es tarde. Noté un zumbido en los oídos. No era un sonido. Era un pensamiento que quería hacerse ruido. La columna de humo vibró. Las velas latieron. El piso crujió en un punto a mis espaldas, como si algo apoyara peso donde no había nadie. Me negué a girar. Sabía de un modo que no puedo explicar, que si me daba vuelta vería algo que me rompería para siempre. Sube, dijo ella, ya no con frialdad sino con una ternura terrible. Te prometo que, si subes ahora, lo que te pase tardará más en encontrarte. Me quedé clavado. Mis piernas temblaban. El miedo, que hasta entonces había sido un animal de dientes, se convirtió en una calma rara, casi dulce, como la que llega antes del desmayo. Y en esa calma, decidí. No por valentía, no por amor siquiera. Decidí porque no quería deberle nada al espejo. No, dije. No me voy. El silencio fue total. Incluso las velas parecieron detener su llama. El humo, inmóvil, dibujó una línea perfecta desde el cuenco hasta la superficie. Y entonces el espejo sonrió. No mi esposa, el espejo. La superficie entera se curvó apenas como si disfrutara al fin de la escena que había estado preparando desde hacía meses. O desde antes. La linterna parpadeó una vez. Otra. Se apagó. La oscuridad me tragó con un golpe.
El olor a cera se volvió denso, casi masticable, y en la negrura escuché a mi esposa decir, muy cerca, demasiado cerca, con una voz que no era ni humana ni animal, pero que conocía mi nombre como nadie. Entonces, quédate. Ahora sí, estás dentro. El clic final de la linterna devolvió un hilo de luz tembloroso, apenas suficiente para dibujar contornos. El espejo no mostraba ya habitaciones ni recuerdos. Mostraba una puerta entreabierta en mitad de un pasillo que no pertenecía a nuestra casa. De esa puerta salía un aliento lento, como de alguien que duerme con la boca abierta. Mi esposa dio un paso. El borde del círculo respiró, y yo, con todo el cuerpo en contra, di el mío. No crucé. Me quedé al filo mismo, con la planta del pie, sintiendo la rugosidad del grano oscuro en la sal. Allí suspendido, comprendí la única certeza de esa noche. No hay vuelta atrás que no nos cobre peaje. La baranda de la escalera, a mi espalda, vibró. Arriba la casa se acomodó como una bestia que se echa a dormir. Abajo el espejo esperó. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dejé de temblar. Había decidido. Y la decisión en esta casa era la forma más precisa del miedo. El momento en que puse un pie al borde del círculo, con la luz mortecina de la linterna temblando en mi mano, supe que algo había cambiado. El sótano ya no era el mismo lugar en el que guardábamos cajas de Navidad o herramientas oxidadas. Ahora era un umbral. El aire estaba tan cargado que cada respiración me costaba como si inhalara polvo o ceniza. Mi esposa permanecía arrodillada, frente al espejo descubierto. Su reflejo en aquella superficie líquida no coincidía con sus movimientos. Mientras en el mundo real, ella mantenía la mirada baja, el reflejo me observaba con una sonrisa grotesca, cada vez más amplia, demasiado amplia para un rostro humano. ¿Ves ahora?, preguntó, con un tono que era al mismo tiempo súplica y amenaza. ¿Comprendes lo que somos? No respondí. Tenía los músculos paralizados. En el espejo la sonrisa seguía creciendo, mientras detrás de ese reflejo empezaban a aparecer formas, sombras retorcidas, humanoides, con ojos apagados y bocas abiertas en un grito silencioso. No estaban quietas, se movían, se empujaban entre sí, como si esperaran que alguien les abriera la puerta. Las velas alrededor del círculo se inclinaron de golpe, todas en la misma dirección, como si una corriente invisible aspirara el aire hacia la superficie del espejo. El humo del cuenco se contrajo y se clavó con violencia en el cristal. El vidrio se agrietó, no hacia afuera, sino hacia adentro, como si algo desde el otro lado golpeara para salir. Mi esposa levantó la vista al fin. Sus ojos ya no tenían pupilas. Eran dos manchas oscuras que parecían absorber la poca luz que quedaba. Se levantó lentamente y avanzó hacia mí. No caminaba, parecía deslizarse, como si el suelo no existiera bajo sus pies. «Él te conoce», dijo, y su voz resonó dentro de mi cabeza, no en mis oídos. «Siempre te conoció, siempre te observó, incluso antes de que me conocieras a mí». El espejo vibraba. En él yo mismo aparecía reflejado, pero no en ese sótano. Me veía en distintos momentos de mi vida, solo, llorando de niño en mi cuarto, golpeando el volante del coche después de una pelea, mirando con rencor a personas que ya no estaban conmigo. Cada escena venía acompañada de esas sombras detrás, como si siempre hubieran estado ahí, testigos silenciosos de mis debilidades. Quise huir. Di un paso atrás hacia la escalera, pero la puerta del sótano se cerró de golpe, haciendo temblar toda la casa. El eco retumbó como un trueno. La linterna cayó de mi mano y rodó hasta el círculo, iluminando fugazmente las figuras del espejo. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Risas. Decenas de risas, como si una multitud invisible celebrara mi terror. Corrí hacia la puerta y la golpeé con todas mis fuerzas. Nada. Era como empujar un muro de piedra. Me giré y la vi a ella, parada justo al borde del círculo,
con la cabeza ladeada como un animal curioso. «No puedes irte», dijo con esa voz múltiple, como si hablara en coro consigo misma. «Ya entraste. Ya decidiste». La superficie del espejo se agitó como agua. Una mano oscura, alargada, con dedos delgados y uñas como garras, se extendió hacia afuera. Rozó el suelo del sótano y dejó una marca negra que se extendía como aceite. Sentí que la temperatura caía en picada. El bajo de mi respiración flotaba frente a mí. Caí de rodillas implorando. «Suéltala. Déjala en paz. Ella no es tuya». Pero en ese instante comprendí la verdad más aterradora. Mi esposa no era víctima. Ella lo había llamado. Ella lo había traído. Era su cómplice. El espejo se agrietó aún más. 2 manos más surgieron. Luego un torso oscuro que parecía hecho de humo sólido. Las velas se apagaron todas a la vez, dejándonos en la penumbra, apenas iluminada por el resplandor del espejo. Me lancé hacia ella, intentando sacarla del círculo, pero en cuanto mi pie tocó el borde de sal y ceniza, un dolor indescriptible recorrió mi pierna, como si me quemara desde dentro. Grité y me arrastré hacia atrás, jadeando. Ella ni siquiera me miró. Seguía fija en la criatura que emergía. El ser sacó la cabeza, una forma amorfa, sin ojos, con una boca enorme que se abría y cerraba en silencio. El reflejo de mi esposa sonreía cada vez más, hasta que la piel de sus mejillas se rasgó en el espejo, aunque en la realidad ella permanecía intacta. Entonces lo escuché. Una palabra, un nombre, el mío. Lo susurró desde el espejo, desde todas las sombras a la vez. Sentí como si alguien hubiera escrito mi nombre, con fuego en mis huesos. El dolor me obligó a agacharme. Apretando el pecho, el ser extendió la mano hacia mí. No hacia ella, no hacia el círculo, sino directamente hacia mí. Mi esposa sonrió al fin en el mundo real, y con voz tranquila dijo: «Te lo dije, él siempre te quiso a ti». No recuerdo cómo escapé, solo recuerdo un estallido de luz, como si la linterna hubiera explotado, y un silencio repentino que me dejó los oídos zumbando. Cuando abrí los ojos, estaba en mi cama. La puerta del sótano estaba cerrada, como siempre, pero la linterna estaba a mi lado, con la batería drenada por completo. Quise creer que todo había sido un sueño. Pero entonces miré hacia el espejo del armario. Allí estaba mi reflejo, y detrás de mí, en el reflejo, mi esposa de pie, observándome con esa sonrisa demasiado amplia. Giré de inmediato, pero la cama estaba vacía. Desde esa noche, no he vuelto a bajar al sótano. La puerta sigue cerrada, pero cada madrugada a las 12:33 escucho los susurros, las risas y el crujido de algo enorme golpeando desde dentro, como si quisiera salir, y sé que algún día lo hará.